Muy buen día, tarde o noche, les saluda Abraham Silva, esperando que estén muy bien y los invito a que me acompañen en la historia del día de hoy, que es acerca de los amigos imaginarios. Este tema es el que vamos a tratar el día de hoy. Es acerca de esas creaciones que se dan en la mente de los pequeños de la casa, pero que dejan de ser creaciones que solo se dan en su mente cuando se empieza a sentir la presencia hostil en el hogar. Si tú tienes alguna historia paranormal, te recuerdo que me la puedes mandar en nuestra sexta dimensión @gmail.com. Sin más que decir, comenzamos. Bienvenidos. Esto es la sexta dimensión. Para empezar el tema del día de hoy, me gustaría hablar acerca de los amigos imaginarios, un poco adentrarnos en el tema. Y es que estos amigos imaginarios se desarrollan en la mente del niño, que por lo regular las edades en las que suceden más estos casos es de los 2 años a los 9 años de edad, pero también se puede dar en adultos. Hay adultos que también desarrollan amigos imaginarios y para esto no se necesita ser asocial, no se necesita pasar mucho tiempo a solas para desarrollarlo y tampoco se necesita que uno lo cree. Solo se va dando conforme pasa el tiempo, va formándose él solo y no necesita tener alguna lógica. Puede tener cabeza de perro, cuerpo de palmera, cola de metal. No tiene que tener alguna forma que nosotros interpretemos como lógica, como común. Y esto se da porque los niños en esa etapa están todavía muy difícil, tienen un lapso muy difícil entre distinguir lo que es real y lo que no, porque recordemos que a esa edad la mayoría del tiempo es jugar, es divertirte, y empieza a caer el peso de lo que es la realidad, lo que la vida nos prepara, y por eso necesitamos a alguien que siempre esté con nosotros diciéndonos, echándonos porras, apoyándonos, diciendo que está bien o que está mal, como por así decirlo, nuestro grillo que nos ayuda en la conciencia. Y en los primeros años de vida también se dice que somos mediums naturales para todo lo que es el astral, todo lo que es el universo, el tercer ojo como se le conoce, que lo tenemos muy desarrollado y somos más susceptibles a estas presencias, a todo lo paranormal, a verlo, escucharlo. Y por eso los expertos dicen que son roles que el niño inventa y no puede controlar. Desde el punto psicológico se dice que el niño lo crea, pero llega un punto en que el niño ya no es consciente y ya no tiene todo el control sobre ese ser, sobre esa creación, y por eso se empieza a dar esos casos. Es el lado lógico, es lo que se cuenta que no, o sea, que son trastornos psicológicos para verlo desde el punto normal, pero también está desde el mundo espiritista, que dice que pueden ser duendes, fantasmas, lo que acompañan al niño. Entonces llega un punto en que todas estos juegos, estas pláticas del niño ya no solo se quedan en la mente del niño. Hay casos en que la mamá o el papá o los hermanos llegan a escuchar cuando le responden al niño, o llegan a ver cuando ese ser mueve la taza a la hora del té o mueve los carritos de niño cuando están jugando. Y dicen que con el paso de los tiempos este ser va desapareciendo y en otros casos se mantiene con el niño aunque el niño ya no quiera que esté con él. Y también se dice en algunas investigaciones en el mundo espiritista que son peligrosos para el niño porque ponen en riesgo su salud mental, y también puede haber una posible posesión física. Ya no solo van a ser golpes, rasguños, sino que el niño va a presentar otra personalidad o rasgos que a lo mejor no eran de él, y ahí es donde dicen que pueda correr el riesgo porque es un ser inocente, es un ser indefenso a esa edad, y él no puede explicarlo, él no puede decir si está, o no puede describir cómo está la situación, no la puede llevar a fondo con la persona que le esté preguntando. O a lo mejor no le pregunta a la persona y él lo guarda. Entonces no se dan cuenta de cómo está avanzando y cómo se está poniendo peligrosa la situación. También dicen que cuando se dan estos casos, lo mejor es abandonar el hogar, que a lo mejor es lo que está haciendo que el niño cree este amigo. Y otros casos dicen que si tú te vas, este amigo imaginario te va a seguir al niño, va a seguir a la siguiente casa y a la siguiente y a la siguiente. Entonces
pues tienes que ponerle un alto tú mismo, y en el caso también el niño. Se presentan casos en que después de que se van de la casa, por ejemplo, el niño, la mamá tenía cosas de belleza personal, peines, corta uñas, tijeras, y de repente empezaron a desaparecer y el niño decía que él no era, le echaban la culpa al niño, y cuando se llegan a mudar de casa, todas esas cosas aparecen en lugares donde el niño no tenía acceso, todas juntas, todas las cosas, digamos en un cajón súper alto que el niño no tenía ni cómo subirse porque no tenían escaleritas, o en algún hueco del piso que estaba sellado con cemento desde que llegaron a la casa, pero cuando se van aparecen, y como que es una señal de que voy contigo o ya no estoy. Pueden interpretarse de muchas formas, o se dan casos de que el niño, por ejemplo, está acostado debajo de la cama, está jugando y él hace preguntas, y los que están cerca de él pueden escuchar que una voz grave le responde. En algunos casos es su voz grave, cuando pueden ser otros entes. Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo el niño hizo esa voz? Porque a esa edad sus cuerdas vocales no dan para hacer una voz tan grave, o a lo mejor son respuestas que para su edad él no tiene el conocimiento o el acceso a ese conocimiento. Saca esa duda en las personas, ese cuestionamiento de cómo es que sabe esas cosas. Muchos de estos niños, cuando ya crecen, no recuerdan a ese amigo imaginario. Ellos no tienen conocimiento de que alguna vez en su vida lo vieron, lo escucharon, y si el duende, el ser imaginario, el fantasma, los golpeaba o era violento con ellos, ellos tampoco lo recuerdan porque su mente lo bloquea y ya les elimina ese recuerdo doloroso de su memoria, pero los papás lo siguen recordando, y ahí es cuando se va contando la historia. La historia del día de hoy es acerca de los amigos imaginarios, un ser sobrenatural, paranormal. Acompáñenme, les agradezco por haber llegado hasta este punto. Ahora sí los dejo con la historia. Quisiera contar mi historia. Soy la mayor de mis hermanas, y cuando era más joven, la más pequeña de ellas, le pondré Lupita para esta historia, tenía 2 años de edad. Un día comenzó a decir que veía una niña. Hacía señas siempre hacia el mismo lugar y en la misma altura. Mi mamá en ese entonces trabajaba mucho y pasábamos mucho tiempo a solas, pero por la escuela teníamos que apoyarnos para cuidar a mi hermana más pequeña. Dejamos pasar los días pensando que era algo normal, ya que los niños de su edad comienzan con los amigos imaginarios. Después de un día, ella llegó llorando y entre señas diciendo que la niña peleaba con ella. Nosotros le preguntamos qué era lo que le hacía, y ella solo decía "bu". Esto para explicarnos que la asustaba. Pensamos que la asustaba era una de mis hermanas, pero al hacer un cuestionario entre todas, llegamos a la conclusión de que no era ninguna de nosotras, y cuando le preguntamos a Lupita, siempre nos mantenía la versión que era una niña. Pasaron más días y la situación era más rara y cada vez empeoraba. Esta vez, ella lloraba más. No le gustaba jugar sola. Siempre era la misma situación. Cuando le pregunté cómo era la niña, ella se estiró los ojos hacia abajo tratando de hacer una cara de miedo para explicarnos que esta niña tenía el rostro calavérico. Entonces ya no la dejamos sola ni por un momento. La llevábamos a todos lados con nosotros para evitar esta situación y que dejara de llorar, y sobre todo que no la lastimaran. Pero como la situación no tenía descanso, la llevamos con una curandera. Creíamos que eso era la solución. Cuando le platicamos toda la situación, ella nos dijo que lo que teníamos que hacer era poner en un bote dulces, ya que por lo visto era un duende juguetón. Si los dulces desaparecían, es que este era bueno, pero si no, el duende era malo. También nos dijo que ella le tenía que decir que se fuera de su casa, que ya no quería jugar más con ella. Cuando llegamos a la casa, pusimos los dulces y estos estaban completos y ella seguía viendo a la niña. Pero después dijimos que ella le gritara, que se fuera, que ya no quería jugar con ella. Y ella comentó, después de haberlo hecho entre señas y balbuceos, que ya se había ido, pero solo se fue de la casa. Ella no la dejó de ver. La veía
parada enfrente, diciéndole con señas que fuera con ella a jugar, que la acompañara fuera de la casa. Nosotras empezamos con más temor, le dijimos que le volviera a gritar, que ya no quería jugar con ella, que le confirmara que no iba a ir. Después de esto, Lupita nunca más volvió a ver a esa niña. Fueron semanas de angustia, pero por fin volvimos a tener descanso en el hogar. Nunca supimos qué era, y hasta el día de hoy, al recordar esta historia, se me ponen los pelos de punta y no me creo que tuvimos el valor de ahuyentar a esa niña de nuestra casa. Hasta aquí la historia del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado, y para recordarte que si tú tienes una historia, nos la puedes hacer llegar a través de correo electrónico o también por Facebook. Y no tiene que ser solo de fantasmas, también puede ser de cosas de otro planeta y estaremos recibiéndolas con gusto. También puede ser de forma anónima y te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Me encuentras como Nuestra Sexta Dimensión en Instagram, Facebook y YouTube. Y antes de despedirme, te agradezco por haber llegado conmigo hasta aquí, por haberme acompañado a través de esta historia, y esperemos que nos veamos en las próximas pesadillas. Hasta la próxima.